Buenas tardes. Hola, José Luis. Hola, buenas tardes. Ya en un ratito arrancamos. Hola, buenas tardes de nuevo a todos. ¿Le parece, profesor Quintana, que arranquemos? Sí, José Luis, por favor. Arranquemos nomás. Bueno, bueno, yo como siempre les apago la cámara para que tengan mejor audio. Cualquier cosa, me interrumpen directamente si es que algo no queda lo suficientemente claro. Hoy continuamos con lo que es administración de capital de trabajo, tema que ya venimos desde la semana pasada, donde hablamos genéricamente de todos los rubros que lo componen, algunas características del rubro o de los componentes del capital de trabajo en general, y seguramente en la semana pasada y ayer habrán empezado específicamente con los rubros que componen el capital de trabajo. Ustedes saben que dentro del capital de trabajo tenemos básicamente lo que es el manejo de disponibilidades, el manejo de las cuentas por cobrar o de los créditos y lo que sería el manejo del rubro inventarios o bienes de cambio. Ahora bien, seguramente que el manejo de los inventarios no está bajo la órbita de quien sería el administrador, el responsable financiero de la empresa. Más me suena a que el inventario está bajo la órbita o bajo la responsabilidad de quien podría ser, por ejemplo, un gerente de producción o un gerente de comercialización. Y esto de nuevo nos lleva a lo que se les viene indicando desde el principio del curso, de que una organización, una empresa básicamente, que es de lo que se trata la materia, no son compartimientos estancos donde cada uno hace
piensa que es lo mejor para la empresa o para lo que está haciendo, sin que esto signifique o afecte al resto de las actividades. Entonces, si bien nosotros, por ejemplo, en el tema de bienes de cambio, no conocemos en detalle de qué se trata la mercadería o no somos expertos en ese tema, pero sí tenemos que tener el conocimiento suficiente del rubro para saber cómo afecta a la empresa en general. Hablamos de stock mínimos, hablamos de evaluación de los inventarios, hablamos de auditoría sobre las existencias, etc. Con el tema, ¿sí? Disculpe, ¿usted hoy va a hablar de bienes de cambios inflacionarios? No, voy a hablar de cuentas por cobrar. Ah, bien, perdón, porque ayer vimos esa parte, por eso le consultaba. No le escucho muy bien, pero si esa era toda la cuestión. Sí, profesor, eso era todo. Bien, bien. Bueno, lo mismo ocurre con cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar, ustedes piensen de que no puede ser una decisión solamente del sector financiero si otorgar o no otorgar créditos y a qué plazo y en qué condiciones. Esto básicamente tiene que ser algo que se tiene que consensuar con el responsable de la parte comercial, que es quien se encarga de vender, quien conoce el mercado, quien conoce qué pasa si nosotros veníamos vendiendo a crédito y de repente cortamos las condiciones de crédito y empezamos a vender de contado porque al responsable financiero se le ocurrió o necesitaba fondos. Entonces decide que se suspendan los créditos y esto posiblemente afecte el nivel de actividad de la empresa en un recorte de las ventas. Máxime si es que la competencia está otorgando créditos en condiciones más favorables. Bueno, una serie de cuestiones que a lo que los quiero llevar a reflexionar es de que cuando se toman decisiones en la empresa, estas no se toman de manera pensando exclusivamente en qué sector estoy trabajando, sino cómo afecta al conjunto. Hoy vamos a hablar de cuentas por cobrar, y de cuentas por cobrar, igual que con lo que sería, digamos, bienes de cambio y el resto de los rubros, hay acciones o hay operaciones que son cotidianas, donde en la generalidad de los casos se sigue una rutina y se la va cumpliendo y eventualmente o cotidianamente o periódicamente es posiblemente necesario hacer algún tipo de cálculos para ver qué significa el rubro cuentas por cobrar o qué significa en días de venta los inventarios, tenemos inventario para cuántos días y demás. Esto implicaría que el conocimiento del rubro cuentas por cobrar por parte del responsable financiero o quien trabaja en el sector, nos puede llevar a analizar el rubro con distintas herramientas que algunas pueden surgir directamente de la contabilidad y otras las tendremos que arreglar con la información contable, con la información que tengamos y hacer algunos cálculos para ver más o menos por dónde vamos y en qué afectaría una decisión u otra decisión en el sentido del manejo del rubro. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto representa en días de venta el rubro cuentas por cobrar, lo relaciono con las ventas y saco, digamos, la rotación de las mismas y puedo decir, bueno, yo tengo tantos pesos en días de venta en la calle, por ejemplo. O puedo querer saber cuánto me afectaría si empiezo a cambiar las condiciones de ventas, en las condiciones de ventas a crédito, y otorgo descuentos por pronto pago, que es lo que por ahí, en la bibliografía que pueden ver el tema, aparece, por ejemplo, que diga 2/10 neto 30, que muchas veces uno no sabe qué significa eso.
Esto es terminología que por ahí viene en la facturación o que manejan los proveedores o los clientes y nos sirve tanto para cuentas por cobrar como para cuentas por pagar. 2/10 neto 30 puede significar que me hacen un descuento del 2% a 10 días y si pago a los 30 días, pago el neto, digamos, el neto resultante, sin el descuento. También puedo analizar qué pasa si yo cambio las condiciones de venta, si otorgo mayores o menores tasas de descuento por pagos anticipados y cómo me afectaría financieramente en el rubro. Hoy, de lo que se trata el práctico, el que van a ver conmigo, tiene que ver con analizar un poco la composición del rubro créditos. Esto no significa de que en la práctica sea tan lineal como está en el práctico que vamos a ver, donde uno dice, ah, bueno, yo sé que el rubro créditos a partir de determinado momento queda estabilizado en determinado monto y de acá no se mueve. En realidad es más un ejercicio, digamos, de análisis y de ponerse a pensar qué pasaría si yo tengo determinadas condiciones de venta y eso se mantiene en el tiempo, lo cual sería un ejercicio muy de laboratorio porque lo más probable es que no ocurra eso, pero por lo menos me da una pauta de decir, bueno, si se cumpliría más o menos esto que yo estoy suponiendo, esto sería el comportamiento del rubro, estas serían mis necesidades financieras, si es que yo decido financiarlo de esta manera, y esto sería lo que yo tengo que, dentro del rubro créditos, cuál sería la composición del mismo. Y la pregunta por ahí sería, bueno, ¿y de qué me puede servir saber cómo está compuesto el rubro créditos? Supongamos que yo en algún momento necesite dinero y salgo a vender la cartera de cuentas por cobrar. Podría ser interesante tener una noción de cuánto, porque ustedes piensen que cuentas por cobrar está conformada por el precio de costo de lo que me costó, más los gastos y demás, más la ganancia que está incluida. Así está compuesto el rubro cuentas por cobrar. Entonces, si yo decido vender la cartera, algo que es común y que puede ser a través de algún agente, digamos, que coloque bajo la forma de un fideicomiso, algo parecido a esto, en el cual yo vendo flujos futuros de fondos y me tienen que, obviamente, descontar los intereses sobre el plazo que transcurre desde que yo cobro hasta que se cobraría esa cartera, por anticiparme ese crédito, lo mismo que descontar un documento, digamos, en el banco, me puede ser interesante por lo menos tener una idea de cuánto es el descuento que puedo hacer en función de cómo está constituido ese rubro. Esto es un poco como para que nos pongamos en perspectiva sobre de qué más o menos trata el práctico, cómo lo podemos analizar y cuál sería la utilidad, digamos. Entonces yo ahora voy a compartir el enunciado. Ustedes me dicen si es que se ve. Lo leo rápidamente porque es cortito. ¿Se alcanza a ver el enunciado, el práctico 5? Sí, profe, sí se ve. Bien. Entonces, arranquemos con que dice que un comerciante está estudiando tomar la representación y venta de una serie de lavarropas y considera que dadas las características técnicas del producto, venderá un promedio de 20 unidades por mes. 20 unidades sería el nivel de actividad en la cual yo estoy fijando el análisis. Yo digo, bueno, si vendo 20 unidades por mes, esto es el análisis que tengo que hacer. Y el precio de venta sería 2.000 pesos cada lavarropas. Ese precio de venta está determinado cargando un 30% al precio de compra. El fabricante le propone entregarle los lavarropas en consignación, facturándoselos a medida que los vende y con pago a los 60 días de fecha de facturación.
Hasta acá, entonces, tenemos que un fabricante nos dice, le doy lavarropas, tiene 60 días para pagarme, y a medida que va vendiendo, me va pagando. Y el precio de venta es 2.000 pesos. Esos 2.000 pesos tienen incluido un 30% de margen sobre el precio de compra. El comerciante, para decidir el plan de venta, desea saber o conocer o estimar, diría, cuál será el capital neto aplicado a financiar las ventas para el caso de que venden las siguientes condiciones. O sea, acá está hablando en el punto A cuál sería lo que en la bibliografía les va a figurar como condiciones del crédito. O sea, cuáles son las condiciones o los términos del crédito, y bueno, si doy crédito en estas condiciones, les digo, bueno, me tienen que pagar el 10% al contado, o sea, un anticipo sobre los 2.000 pesos, y lo que queda en 5 cuotas mensuales iguales y consecutivas. Esto ya no se ve tanto en el comercio actualmente, porque todo esto se ha suplantado con lo que es el crédito mediante las tarjetas de crédito. Pero antes era muy común en grandes tiendas que había en el país y en la ciudad de Salta, por supuesto, donde los créditos eran personales. Entonces no existía tanto el movimiento de tarjetas de crédito, y las condiciones de los créditos se daban en forma personal. Tenía que presentar alguna garantía, o se le hacía un pequeño estudio, digamos, de las condiciones, o cuánto era la capacidad prestable que tenía cada persona, y era una relación muy personal entre el negocio, el comercio, y el cliente. Ahora esto se ha transformado radicalmente con la aparición de las tarjetas de crédito, donde el que financia es una entidad financiera, digamos. La utilidad la percibe al final. Este es un supuesto que se hace en el planteo, en el cual lo que me está diciendo es, bueno, a medida que yo voy cobrando, ¿qué es lo primero o a dónde lo voy imputando primariamente? Primariamente, siendo conservador, tendría que ir aplicándolo a cancelar el costo del producto, y digamos, lo que queda al último es mi ganancia o mi utilidad. Y luego dice, bueno, ¿cuál será el monto en que estará incrementado el rubro crédito por utilidades no percibidas de venta efectuadas, considerando que las utilidades son percibidas al final? Ahora les voy a compartir un Excel donde esta primera parte es lo mismo que tienen en la solución. Yo después les voy a comentar una solución, la misma solución, nada más que con otra visión u otros arreglos, digamos. Fuera una pieza musical que tiene otros arreglos, pero básicamente es lo mismo. Este primer cuadrito, lo que me dice, o lo que me quiere mostrar, después se los explico, es cuál es el momento en el cual el rubro crédito se estabiliza, o sea, en cantidad de cuotas. Este cuadrito, hagan de cuenta, no, es un cuadrito de doble entrada, donde acá le estaría faltando en cada uno de estos cuadrados, bueno, acá está combinada las celdas, pero sería acá también poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, 7 u 8, para que sea un poquito más claro. Entonces acá lo que tenemos es, esto sería la primera venta, digamos, o el primer mes de venta, y cuando yo hago la primera venta, lo que tengo son 5 cuotas a cobrar. Pero recuerden que lo que cobrábamos era un anticipo, y lo que quedaba lo dividíamos en 5 cuotas. Quiere decir que en el primer mes, o en la primera venta, tengo 5 cuotas a cobrar. En el segundo mes tengo de la primera venta, por eso acá les decía que si ponemos 1 arriba del 5, se va a hacer referencia a esa primera venta.
En el segundo mes, les digo, tengo para cobrar 4 cuotas de la primera venta más las 5 cuotas de la segunda venta. O sea, me da un total de 9. En el tercer mes tengo para cobrar 3 cuotas de la primera venta, 4 cuotas de la segunda venta y las 5 de la tercera. La suma lineal me da 2. En el cuarto tengo 2 de la primera, 3 de la segunda, 4 de la tercera y las 5 de la cuarta. En la quinta tengo para cobrar 1 de la primera, 2 de la segunda, 3 de la tercera, 4 de la cuarta y 5 de esta quinta, tengo 15. Y acá en la sexta, fíjense, bueno, acá ya cobré toda la primera venta, me queda 1 de la segunda, 2 de la tercera, 3 de la cuarta y así sucesivamente, y tengo 15, se repite igual que el mes anterior. Quiere decir que acá, a partir del mes quinto, se estabiliza el rubro créditos. Esto bajo las condiciones de los supuestos que estamos hablando, que venda todo exactamente como lo estoy pensando, ni un lavarropa más, ni un lavarropa menos por mes. Este 15 también puede salir de esta formulita, que es n por n más 1 sobre 2, siendo n la cantidad de cuotas. La cantidad de cuotas que entrego o que ofrezco, que otorgo, son 5. Por 5 más 1 es 6, sería 5 por 6, 30, dividido 2, 15, me está dando esto. Insisto, es un supuesto, a partir del cual se estabiliza el rubro crédito. Esto lo voy a dejar y vamos a los arreglos propios, digamos. Esto está hecho sobre la base de hacer los solapamientos, cosas que ya vieron con mucho grado de detalle a través del curso. ¿Qué es hacer un solapamiento? Es simplemente ir colocando en cada periodo los acontecimientos que tengan algún impacto en la planilla que estoy armando para ver cómo se va solapando de un mes con respecto a otro. Acá tengo un cuadrito donde está resumido el planteo, donde me dice que el precio de venta es 2.000, el precio de costo es 1.538, y cómo sale el 1.538 surge sencillamente de decir que este 2.000 tenía un 30%. Quiere decir que este 2.000 es como si fuera un precio bruto y el precio de costo es un precio neto. ¿Cómo hago para llegar de 2.000 a 1.538? 2.000 dividido 1.30, porque el 2.000 lo contiene al 30%. Si yo multiplico 1.538 por el 30% de margen, me dan los 2.000 pesos. Con lo cual, el precio de venta, 2.000, es igual a 1.538 más la ganancia. Tengo 200 pesos de entrega, pero los 200 pesos de entrega, que es el 10%, se calcula sobre el precio de venta. Yo vendo a 2.000, pido el 10%, me dan 200, me quedan 1.800. El saldo, los 1.800, esto lo divido en 5 y me quedan cuotas de 360. Posiblemente en la solución tengan centavos, yo acá lo he simplificado para trabajarlo directamente sin centavos, ¿no? La cantidad que vendo son 20 y el plazo de pago de estas unidades son 60 días. Entonces empiezo a armar los solapamientos. Y me puede interesar saber cuánto van a ser las ventas. ¿Cuánto voy a vender en enero? En enero voy a vender 2.000 por 20, son estos 4.000. Quiere decir que las ventas acumuladas hasta enero son 4.000. ¿Cuánto voy a vender en febrero? Lo mismo, otros 40.000. En marzo, otros 40.000. Y acá me va dando solapadamente, o por medio de este solapamiento, cuánto van a ser las ventas hasta fin de año. El total del rubro ventas hasta fin de año va a ser 480.000 pesos, que es la suma acumulada de cada uno de los periodos de venta.
¿Cuánto es el rubro proveedores? Bueno, el rubro proveedores tengo. En el mes 1, ¿cuánto compro? Compro 20. Estos 30.760 equivalen a 1.538 por las 20 unidades. Eso me da, o me debería dar si no estaban hechos los cálculos, 30.760. Va a proveedores porque, fíjense, el plazo de pago es 60 días. Entonces, durante enero, esto está a proveedores, como si hubiera hecho el asiento mercaderías a proveedores por 30.760. En el mes de febrero hago la segunda compra y tengo de nuevo 30.760. En el tercer mes hago otra compra, pero acá ya tengo que pagar porque tengo 60 días. Esto se puede interpretar que estos 60 días son el último día de febrero o el primer día de marzo. Esto, al tener 60 días, es que me está dando 2 meses, por eso va acá en marzo. Digamos que el primer día de marzo tengo que pagar la compra que hice en enero. Y acá es la compra que hago en marzo, que va a los rubros proveedores. Acá es la compra que va en abril, la compra que va en mayo, y estos son los pagos de 2 meses anteriores. Quiere decir que el rubro proveedores va a crecer hasta el mes de febrero, y a partir de ahí quedó en 61.520. Yo sé que, dadas estas condiciones, si se mantienen inalterables, mi rubro proveedores va a quedar en 61.520 a partir del mes de febrero. ¿Cuál es el rubro? ¿Cómo se compone el rubro créditos por venta? Esto es otro solapamiento. Fíjense que hasta ahora el solapamiento lo habíamos usado para hacer movimientos financieros. Acá lo estamos haciendo para llevar una especie de mayor de cada rubro. La primera venta es 36.000, que es estos 360, o mejor dicho, este saldo, 1.800 por 20. Este es el saldo que quedó impago. 1.800 por 20, este es el saldo de cuentas por cobrar. En el mes de febrero voy a tener otros 36.000 pesos. En el mes de marzo, otros 36. En el mes de abril, otros 36. Pero, ¿qué pasa en el mes de febrero? En el mes de febrero cobro 360 pesos, que es la primer cuota, por 20 unidades, son los 7.200. Estos 7.200 es el cobro de la primer cuota, que sería de esto que estábamos hablando acá, de 360 por 20 unidades. Cobro la primer cuota de las ventas que hice en enero. Acá cobro la segunda cuota de las ventas que hice en enero, tercer cuota de las ventas de enero, cuarta y quinta. Si yo sumo estos 7.200, me tiene que dar los 36.000. Quiere decir que en marzo cobro los 7.200 de enero más los 7.200 de febrero. En abril cobro los 7.200 de enero, los 7.200 de febrero y los 7.200 de marzo. Y así sucesivamente. Hago el solapamiento, que ya ustedes están acostumbrados, y veo que el rubro cuentas por cobrar va a crecer hasta el mes de mayo, y de ahí se mantiene en 108.000 hasta que se vayan cancelando las cuentas si no tenga movimiento. De nuevo, esto en la práctica sería un milagro que esto sucede exactamente así. Esto, digamos, es un supuesto que hacemos para decir, bueno, ¿qué pasaría si se cumple todo esto? ¿A partir de qué mes yo tengo estabilizado el rubro créditos y en cuánto? Acá se estabiliza en el rubro 108, en el 108.000 pesos en el mes de mayo. Y ahora veamos qué pasa con
el solapamiento de lo que ustedes venían practicando, que era la parte financiera, que es caja. En caja, yo recibo en el mes de enero 4.000 pesos, que son los 200 pesos de entrega por las 20 unidades. Quiere decir que yo acá recibí 4.000. En el mes de febrero recibo de nuevo los 4.000 por las ventas de febrero, pero recibo 7.200, que son estos cobros de cuotas de la primera venta. En marzo recibo los cobros de cuota de la venta 1, más los cobros de cuota de la venta 2, más los 200 pesos de anticipo de la venta del mes 3. Y así sucesivamente. Y el solapamiento, esto es la parte de ingresos. ¿Y cuáles son los egresos? Y los egresos son los pagos que hago por compras, que en los prácticos que ustedes vieron, aparte de esto, tenían un montón de otros gastos que podían ser mano de obra, materia, gastos de electricidad, impuestos, etcétera. O sea, está más complicado. Acá estamos analizando exclusivamente el rubro cuentas por cobrar. Entonces tomo las compras, que estos 30.760 vienen de acá. Recuerdan de acá de proveedores, son estos pagos que hago acá, me afectan el rubro caja. Y así voy armando el solapamiento. Y el solapamiento, ¿qué me indica? Que llega hasta un nivel de 2.320, que es el máximo negativo, que esto lo tengo que cubrir. Si yo acá en ingresos le pongo 2.320, me queda todo el flujo positivo, o sea, no tengo flujo negativo. Quiere decir que yo tengo que invertir 2.320 para cubrir este bache negativo que tenía acá. Ahora hagamos un poco de análisis, de ver cómo está compuesto el rubro cuentas por cobrar y a ver si es que puedo llegar a alguna conclusión, aunque sea forzada, pero por lo menos que me dé alguna idea de qué es lo que estoy invirtiendo y quién lo está financiando y en cuánto podría vender posiblemente la cartera que tengo, que recuerden que de cuánto era la cartera de créditos. La cartera de créditos es 108.000, ¿sí? Entonces pensemos juntos. Las cuentas por cobrar es igual al costo erogable más el costo no erogable más un beneficio a percibir. ¿Qué es cada uno de estos? Costo erogable, en nuestro caso, son los 1.538, que es lo que me costó la mercadería. ¿Qué sería un costo no erogable? Que yo diga, bueno, el costo no erogable es alguna amortización, que no es una salida de fondos, pero quiero recuperar algún bien que tengo y le voy cargando una partecita a este costo para cubrir esa inversión. Más el beneficio a percibir, ¿sí? Más lo que yo quiero ganar. Este es el margen calculado sobre los costos. Si yo supongo que el costo no erogable es 0, o que el costo no erogable lo sumo al beneficio a percibir, o sea, yo digo, bueno, está bien, con el beneficio a percibir, o con el beneficio de los 462 pesos, eso que me queda de diferencia, cubro todos los costos no erogables y ahí me queda la ganancia. O sea, una parte uso para reponer algún bien de uso y el resto es ganancia pura, digamos. Si hago este supuesto, entonces las cuentas por cobrar va a ser igual al costo erogable más el beneficio a percibir. Lógicamente, si cobro dentro del mes, estas cuentas por cobrar van a ser el costo erogable más el beneficio a percibir, menos lo que cobro en el mismo mes, quiere decir que las cuentas por cobrar van a ser 0. ¿Sí? Y si yo a su vez este costo erogable digo que es igual al financiamiento de proveedores más el financiamiento propio, esto lo digo porque alguien me tiene que financiar el costo erogable. O lo pago yo
con financiamiento propio o me lo presta el proveedor, digamos, me dice, bueno, págame después cuando lo vendas. Por eso que el costo erogable es un costo que tiene que estar financiado por alguien. El financiamiento del proveedor más el financiamiento propio. Entonces, las cuentas por cobrar van a ser igual al financiamiento de proveedores más el financiamiento propio más el beneficio a percibir. Y sacando los datos del práctico, veo que el precio de venta es 2.000. El costo erogable es 1.538 y el beneficio a percibir es 462. Y yo supongo que el beneficio, porque aparte me lo dice el práctico, y aparte porque es una cuestión lógica en el sentido de decir, lo primero que cobro, los 200 pesos, supongamos que yo cobré al principio, no puedo dar vuelta la ganancia, me la llevo a la casa, y le quedé debiendo 1.538 al proveedor. Si soy conservador y prudente, debería decir, bueno, estos 1.538, cobré 200, los guardo para cuando tenga que pagarle al proveedor. Y al último cobraría yo, o me quedo yo con la ganancia al final. Esto es lo que cuando dice que el beneficio se recupera al final, este es el sentido que tiene. Entonces, el saldo de cuentas por cobrar es igual a 2.000, que es igual a 1.538 más 462. Como tengo la entrega inicial, esto de los 200 pesos, en el momento 1, mis cuentas por cobrar no son 2.000, sino que son 1.800. ¿Y de dónde vienen? Vienen de los 2.000 menos los 200. Quiere decir que ya no es 2.000, sino que es 1.800 cuentas por cobrar. Recuerden que eran 1.800 por 20, me daba los 36.000, creo que eran, no, 36.000 que tenían cuentas por cobrar. Y estos 200, ¿a qué lo aplico? Y lo aplico a los 1.538. Quiere decir que los 1.538 menos los 200 es 1.338 más 462, que es que es beneficio a percibir. O sea que estos 1.800 están conformados por 1.338 que le debo al proveedor, más 462 que voy a cobrar yo después. Cuando cobro la primera cuota, que cobro 360, esos 360 los resto de los 1.338 que le debo al proveedor. Con lo cual, ya acá en el momento 2, mis cuentas por cobrar no son 1.800, sino que son 1.440. Y estos 1.440 están compuestos de 978 que le debo al proveedor, porque ya le pagué 360, o separé junto con los 200, los 360 para pagarle al proveedor y con el beneficio al final. En el momento 3 ya le debo 1.080, que está conformado por los 978 menos la otra cuota de 360 más el beneficio al final 462. En el momento 4 ya tengo cuentas por cobrar de 720, que están compuestos de los 618 que le debía al proveedor menos 360, me quedan 258 que le debo al proveedor más 462, que es beneficio que lo cobraré al último. Y en el momento 5 tengo cuentas por cobrar por 360. Y ya acá fíjense que ya tengo cubierto el saldo de lo que le debía a proveedores, porque ya me están sobrando 102 pesos. Ya cubrílo con los 258, cobré 360, ya 102 es beneficio ya que empecé a percibir, y me queda percibir 360 nada más. Quiere decir que acá, a partir del momento 4, ya la parte del proveedor ya la tengo cubierta. Si yo hago una suma desde los 1.800, a ver, lo veamos acá, por ahí capaz que es más fácil. Si yo sumo estos 1.800, que eran las cuentas por cobrar al principio, más los 1.440, más los 1.080, más los 720, más los 360, me da 5.400. Si sumo todos los costos erogables positivos,
1.338, 978, 618, 258, me da 3.192. Si sumo todos los beneficios a percibir que me quedaron, me da 2.208. Si los multiplico por las 20 unidades, me da 108.000 cuentas por cobrar, 63.840 costo erogable y 44.160 de beneficios a percibir. Esto es una suma, ¿no? Si yo sumo esto más esto, fíjense ahí, me da los 108, ¿no? O sea, se mantiene la igualdad. Quiere decir que los 108.000 que tengo en cuentas por cobrar tienen 63.840 que fueron al costo y 44.160 que es beneficio. Y yo lo que sé es que de los 63.840, 61.520 me lo financió el proveedor. ¿Por qué 61.520? Es lo que tenía acá. 61.520 es el rubro proveedores que está estabilizado, digamos, en ese importe. Quiere decir que de esos 60 y... Esperen que llegue. Estos 63.840, 61.520 están financiados por los proveedores. Por lo que la diferencia entre los 63.840 y los 61.520, que me da 2.320, debe ser el monto que tengo que haber financiado yo. Y si se fijan, es la inversión que tuve que hacer yo para cubrir el desfasaje financiero en el mes 4. Entonces, los 108.000 están estabilizados a partir de la cuota 5. El financiamiento de proveedores es es de 61.520. El financiamiento propio es 2.320 y el beneficio a percibir es 44.160. Y de acá yo puedo sacar alguna pequeña conclusión que me diga que si yo tengo que vender la cartera, estos 108.000, yo puedo decir, bueno, de los 108.000, yo sé que si se cumplieron todas las condiciones que yo supuse para que esto ocurra, yo la podría vender a la cartera por lo menos en 61.520 para hacerme cargo de las deudas que tengo con proveedores. Y estaría perdiendo los 2.300 que los puse yo y, por supuesto, me estoy quedando sin los beneficios. Si no estoy tan apurado, digamos, para vender, no estoy tan apurado y quiero hacer una negociación porque me conviene financieramente, me quiero hacer de parte de la plata de estos 108, yo debería vender esta cartera en algo parecido a un importe que me cubra, obviamente, los 61 más los 2 y renunciar a algo de los 44.000. Esto sería una visión, digamos, sobre para qué me puede servir hacer el estudio de las expectativas de venta de este práctico. Quiero ver si es que tengo... Acá es lo que les decía. El tema, bueno, acá está el tema de la rotación, que es que ya lo vieron seguramente en otros prácticos y demás. Si yo tengo, esto es otro análisis del rubro, ¿no? O sea, sigo dentro de cuentas por cobrar, ya salí del práctico y estoy viendo, digamos, de qué me puede servir un poco analizar el rubro con datos del balance. Yo tengo ventas, en este caso sí tienen que ser ventas a crédito, el total de ventas sean 364, supongamos que tenga cuentas por cobrar de 30.000, las ventas a crédito divido 364 sobre 365, quiere decir que
tengo 997 pesos de venta a créditos por día. Esos 997 los multiplico por de los 30, digamos, días de venta en la calle, que surge de 365 dividido 12, que es la rotación de cuentas por cobrar, me da 29.000 pesos, que es el saldo de cuentas por cobrar promedio, que es algo parecido a esto, ¿no? Lo que tenía en el rubro cuentas por cobrar. Eso ya lo vieron. Y lo otro que les decía es que si vendo en estas condiciones 2.10 neto 30, significa que me cobran el 2% o yo renuncio a un 2% de la venta si es que me pagan hasta el día 10 y al día 30 cobro un peso. Y de acá el análisis que puedo hacer es cuál es efectivamente la tasa efectiva que me significa estos días de financiamiento de 20 días, ya sea en cuentas por cobrar o en cuentas por pagar. Y en la bibliografía tienen un par de cuestiones más relacionadas con el rubro, que son ejemplos muy sencillos, que no creo que tengan mayor problema, digamos, en el análisis de, de los mismos, porque es manejo de tasas, básicamente. Bueno, con esto terminé el práctico 5, y si no hay preguntas, le dejo el auditorio al contador Quintana. No hay preguntas en el chat, así que entiendo que Bueno. quedó claro hasta acá el tema que estuviste exponiendo, José Luis. Bueno, entonces Bien, me quedo continuamos a cargo entonces. Dale, gracias. Bueno, anticipo que vamos a ver a partir de ahora el práctico número 8 de Administración del Rubro Créditos, que es una continuación de la temática que veníamos ahora presentando en el práctico que presentó José Luis. Vamos a ver si compartimos pantalla con el enunciado. ¿Me confirma si lo ven al práctico en la pantalla? Sí, profe. Sí se ve. Muy bien. No sé no recuerdo si José Luis le había comentado, toda la temática esta que estamos analizando está expuesta en un material de estudio que es de Alberto Macario, que está en la página web de la cátedra. Se llama Requerimientos de Capital en la Financiación de Ventas. Lo pueden leer y todo lo que estamos exponiendo está en base a ese artículo y por supuesto en otra bibliografía que nosotros también vamos viéndola para poder explicarles el tema a ustedes. Para ampliar un poquito el concepto, digamos, en el cual nosotros enmarcamos el análisis del rubro crédito, simplemente quería acotar y agregar un poquito a lo que dijo José Luis. Toda esta problemática del análisis y la administración de créditos, de la cartera de créditos, es un poquito más complejo de lo que nosotros por ahí lo planteamos en los prácticos, que en los prácticos uno por supuesto busca la simplificación para que ustedes los puedan entender y captar más rápido, pero en definitiva, cuando nosotros tenemos una inversión, porque esto que estamos haciendo es analizar desde el punto de vista financiero una aplicación de capital a un rubro que nosotros consideramos y en muchas empresas es muy importante y que tiene sus cuestiones a la hora de analizarlo y administrarlo, por supuesto, y tomar decisiones de inversión. En cuanto a lo que refiere a la administración, si lo ponemos en un marco más amplio, más general del rubro créditos, habría que tener en cuenta si uno va
mejor dicho, cuál es el modelo de negocio, cuál es la empresa para la cual nosotros estamos realizando la administración del rubro. Y al respecto hay que ver y analizar principalmente cuál es la política que va a seguir la empresa en términos de ventas y cuál va a ser, digamos, el objetivo, los objetivos que se persiguen. Acuérdense, todo enmarcado con el objetivo de máxima, que era la de crear valor para la empresa, ¿no? Que es a donde nosotros siempre tenemos que apuntar. Dentro de esas decisiones que hay que tomar, por ejemplo, en la semana anterior que estábamos analizando el tema del caso Carrefour, Carrefour originalmente, como tenía una ventaja competitiva significativa respecto de la demanda, porque atraía, como era una novedad, atraía mucha demanda, mucha gente iba a comprar a esos locales de superficie, de grande superficie y de variedad de productos y de descuentos, podía aplicar la venta directamente de contado. Directamente, como manejaba la demanda, no le interesaba o no era importante el financiamiento de las ventas. Esto fue al principio. Lógicamente que cuando esa ventaja competitiva se va reduciendo producto de que surgen nuevos competidores, nuevos supermercados o nuevas formas de comercialización, lógicamente que hay que pensar nuevamente a ver cuál va a ser la política y si la empresa va a empezar a otorgar o no financiamiento. O sea que esto hay que analizarlo en un contexto más amplio y con objetivos más estratégicos respecto del mercado, respecto de cuál va a ser también la estructura organizativa que yo voy a tener que requerir para analizar el rubro crédito, porque voy a tener que tener gente que analice, por ejemplo, el riesgo crediticio que yo estoy tomando a la hora de otorgar un préstamo a un cliente para que me pague en el futuro en X cantidad de cuotas. Como decía José Luis, en épocas anteriores, digamos, cuando el financiamiento no lo otorgaban las tarjetas de crédito o entidades financieras específicas, muchas veces los créditos eran otorgados por las propias empresas y había que tener un departamento específico de análisis de riesgo, ¿sí? Para ver cómo es el comportamiento de los clientes y seleccionar a partir de ahí a qué clientes se le iba a otorgar o no el crédito y a su vez tratar de reducir el riesgo de incobrabilidad, que es hacia donde uno apunta principalmente con el tema de otorgar financiamiento a través de las ventas. También hay que considerar la estacionalidad de la oferta y la demanda, es decir, cuándo se producen las ventas del negocio, si en una determinada época o no. No sé, me imagino, por ejemplo, la comercialización de, no sé, cosechadoras o trilladoras para la actividad agropecuaria, por ejemplo, soja. Hay empresas que importan maquinaria para poder venderles a todo lo que es la actividad agropecuaria, estas máquinas que posiblemente vienen desde afuera, que hoy en día hay que analizar, por ejemplo, si realmente vamos a contar con los dólares para comprar esa maquinaria. Actualmente hay problemas para contar con esos dólares, para hacer los anticipos de compra que generalmente exigen o piden los que venden desde afuera del país. Ese es un tema también. Es un tema también cómo lo vamos a vender, si a maquinaria la vamos a financiar o posiblemente se produce la venta contra cosecha. La soja se cosecha a partir de marzo, abril del año que viene. Yo tengo que comprar la maquinaria hoy, traerla y ponerla a disposición y firmar un contrato de compra-venta con ejecución en marzo o abril del año que viene. Esa financiación va a estar seguramente atada al dólar. Voy a tener que hacer una cobertura contra la diferencia de cotización y diferencia de cambio. Entonces son cuestiones que hay que analizarlas en el momento, al modelo de negocio que estemos planteando de acuerdo a la empresa que nos toque analizar, ¿sí? En los casos, los prácticos que estamos viendo, por supuesto, nos dan una idea de cuál es la problemática a la hora de determinar el capital neto aplicado para el financiamiento de estos productos de compra y venta y de comercialización de productos. Pero hay una problemática y un contexto más amplio que tiene que ver con todo esto que yo le estoy hablando, ¿sí? Los mercados, la estacionalidad, el análisis del riesgo crediticio, la inflación, ¿sí? ¿Qué tasa de inflación vamos a tener que cargar en las cuotas para no vernos perjudicados?
si van a tener tasa de indexación o no, o de ajuste digamos, de las cuotas que vamos cobrando, cuál es el riesgo de incobrabilidad, y bueno, por supuesto que dentro de esto lo voy a tener que analizar a la par de la competencia, porque si yo no otorgo crédito y la competencia sí otorga, es probable que yo quede fuera del mercado, ¿sí? Entonces es una cuestión mucho más amplia de lo que nosotros estamos planteando acá por ahí en los casos prácticos. Dicho esto, digamos que está planteado también en la bibliografía. Vamos a analizar el caso práctico número 8, que es una continuación prácticamente del análisis que hizo José Luis en el práctico anterior. Dice: objetivo, determinar el capital neto aplicado a la financiación de ventas, herramienta fundamental, el análisis de rubro créditos. El enunciado: la firma Alten Sociedad Anónima se dedica a la comercialización de equipos de transformación de alta tensión. La venta actual asciende a 180 unidades mensuales. La gerencia de comercialización estima que, contando la firma con un plan de financiación como el que propone, podrá elevar la venta a 250 unidades mensuales. La gerencia financiera no se opone a otorgar un plan de financiación, pero siempre y cuando la firma no tenga que afectar capital propio para financiar el plan propuesto por la gerencia de comercialización. El plan consiste en lo siguiente: el precio de venta unitario, 40.600 pesos. La estimación de venta mensual, 250 unidades. Las condiciones de venta: un 30%, entrega inicial de un 30% del precio de venta. El saldo en 5 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin interés. Todas las ventas son a crédito. El margen sobre costo total, un 30%. El costo no erogable, un 5% del precio de venta. Y la firma adquiere los transformadores de alta tensión a un proveedor que le otorga a su vez una financiación a 30 días, lo cual nos aporta un cierto beneficio o alivio a la hora de agregar capital o de invertir más en el rubro crédito. Se pide calcular el capital neto aplicado al rubro créditos y se requiere saber si podrían cumplirse las pautas establecidas por la gerencia financiera. Realice un flujo de fondos para hacer la demostración. Bien. Esto lo vamos a analizar a partir de un Excel. La solución, por supuesto, también está en la página web de la cátedra. Traducido lo que tenemos acá en el enunciado: precio de venta 40.600, cantidad de producción o nivel de actividad 250 unidades por mes, el anticipo del 30% y margen sobre costo también 30%. Fíjense que lo que hablaba José Luis hace rato, si lo analizan en términos de venta de productos por periodo, la estabilización del rubro créditos nos va a dar que se produce en el año 5 con 15 cuotas a cobrar que vamos a mantener permanentemente, y la estabilización de los ingresos se da en el año 6, es decir, siempre un periodo siguiente, con 40.600 pesos, que siempre vamos a mantener a partir de ahí. Esto si hablamos siempre en valores en términos unitarios, ¿no? ¿Cuál es la problemática que plantea el caso y que también está plasmado en la bibliografía que les habíamos recomendado? Del precio de venta que nosotros vamos a analizar, y repitiendo lo que decía José Luis, el precio de venta tiene ciertos componentes que lo vamos a desagregar ahora para poder entenderlos, y se refieren a lo siguiente. Precio de venta unitario, 40.600 pesos, lo que plantea el enunciado. Nivel de actividad, 250 unidades. Y a partir de ahí, condiciones de venta. Política de crédito sería para nosotros. La entrega inicial de un 30%, un anticipo de 12.180 respecto del precio de venta. El saldo que nos quedaría financiar, 28.420. Ese saldo lo vamos a financiar en 5 cuotas, nos dice el práctico. Siendo así, la cuota nos da un valor de 5.684 pesos por cuota. El margen de contribución está sobre costos
y representa un 30%, lo cual calculado sobre el precio de venta nos da 31.230 pesos. También nos informa el enunciado que los costos no erogables y que componen o que forman parte también del precio de venta representan un 5% del mismo. Serían 2.030 pesos. También nos informa que los proveedores nos van a financiar a 30 días y que los egresos a costo erogable que surgen de reducir o de descontar, mejor dicho, los costos no erogables, estos 2.030 pesos, restados del costo, digamos, del costo que nosotros habíamos calculado, de acuerdo a la información del enunciado, 31.230, menos los 2.030 pesos, nos dan los egresos a costo erogable, que serían 29.200 pesos. ¿Qué es lo que efectivamente nosotros, digamos, consideramos que nos va a costar la mercadería comprada al proveedor? ¿Y qué es lo que los proveedores nos pueden financiar a 30 días? El saldo de lo que queda para completar el precio de venta es lo que nosotros vamos a llamar el beneficio unitario a percibir, en este caso, cuando se produzca o se complete el ciclo de venta de la mercadería que estamos financiando. Por lo tanto, de los 40.000 pesos que tenemos de precio de venta, vamos a ver que están compuestos, de acuerdo a los cálculos que hemos realizado, por 2.030 pesos de costo no erogable, 29.200 pesos de costos erogables y 9.370 de beneficio a percibir o beneficio o utilidad, digamos, para completar así los 40.600 pesos que representa el precio de venta unitario, ¿no? Estamos analizando siempre en valores unitarios. Si nosotros trabajamos a partir de ahí con un pequeño flujo de fondo en el cual vamos a determinar cuándo se estabiliza el crédito y cuándo se estabilizan los ingresos, lo vamos a hacer en forma siempre de valores unitarios y vamos a decir que en el primer mes, esa primera venta que hacemos de nuestro artículo, de acuerdo a la información que tenemos o que hemos recibido del enunciado, un anticipo en el caso de la primera venta de 12.180 pesos, lo habíamos calculado arriba, y a partir de ahí 5 cuotas iguales. En el año 5 es cuando nosotros decimos que se va a estabilizar el rubro créditos, que se produce en un periodo anterior al que se estabiliza el rubro o el concepto de ingresos, ¿sí? Hasta este momento, o sea, hasta el periodo 5, si nosotros hacemos una sumatoria, y considerando que hemos vendido el segundo artículo y hemos cobrado el anticipo en el periodo 2, y a partir de ahí las cuotas sucesivas, lo propio con el tercer artículo que hemos cobrado el anticipo en el tercer periodo y a partir de ahí las cuotas sucesivas, y lo propio con el cuarto artículo, con el anticipo y las cuotas, y en el periodo 5 que hemos cobrado el anticipo de la quinta venta que hemos realizado de ese artículo, hacemos la sumatoria y vamos a tener estos conceptos, que ya vamos a ver para qué nos van sirviendo. A partir de ahí, el periodo 6, vamos a cobrar las cuotas de los periodos y las ventas que hemos realizado, más el anticipo de la venta número 6, y vamos a completar el ciclo, porque acá nos dan los 40.600 pesos, que es lo que nosotros tendríamos de la venta de los artículos que vamos vendiendo hasta ese momento, que yo, como una información adicional y auxiliar, lo he tomado en este cuadro que ustedes ven acá, como cálculo auxiliar, y para entender de qué conceptos son los que hemos vertido en el flujo. Al año 6, nosotros tendríamos que haber completado la venta de 6 unidades, ¿sí? Una unidad por periodo. A 40.600 pesos, el total de ventas que tendríamos que tener, 243.600, ¿sí? Pero de esas ventas totales no hemos
cobrado la totalidad producto del financiamiento que estamos otorgando, y al año 6 vamos cobrando, de acuerdo a nuestro flujo de fondo, 58.340 pesos. Si nosotros restamos las ventas totales menos lo percibido, 158.340, nos da una diferencia de 85.260 pesos, que es lo no percibido. Si ese importe nosotros lo dividimos entre el valor de la cuota, 5.684, nos da exactamente las 15 cuotas donde se estabiliza el rubro crédito. Eso para que entendamos que este valor total de los 243.600 es el concepto que contablemente lo tendríamos en ventas. Esto es lo que hemos percibido, ¿sí? Distribuido en distintas formas de percibir, de percepción. Esto es lo no percibido, que tendría que formar parte del rubro crédito, ¿sí? Y que si lo detallamos serían las 15 cuotas, siempre y cuando se mantengan, porque este también es un supuesto importante que hay que considerar, que no se modifican las condiciones digamos, de la política de crédito que se está ofreciendo, y que estamos hablando siempre de este producto que estamos analizando. Luego, en el flujo de fondos, esto sería respecto de los ingresos, ¿sí? Respecto de los egresos, vamos a trabajar con los costos efectivamente erogados, que es lo que nosotros le compramos a los proveedores, que dijimos que nos sale 29.200 pesos, ¿sí? Lo habíamos calculado acá, pero que a su vez los proveedores nos otorgan una financiación de 30 días, por lo cual recién comenzamos a pagar a partir del periodo 2, 29.200 pesos, y en cada uno de los periodos, porque compramos, estamos considerando a valores unitarios un producto por periodo. Si nosotros hacemos un acumulado, primero vamos a sacar el saldo periódico, ¿sí? Y luego hacemos un acumulado de caja para determinar, de acuerdo al flujo de fondos, cuáles, digamos, serían los requerimientos de capital a los efectos de aplicar al rubro créditos y la necesidad de financiamiento. Pero acá hay un detalle y un problemita, que en este flujo de fondos habría que analizar y ver cómo se imputan los otros conceptos que forman parte del precio de venta, que son los costos no erogables y el beneficio o utilidad a percibir. Para ello vamos a tener que armar, y de acuerdo al supuesto que da Macario en el artículo que yo les había comentado para su análisis, como decía José Luis también, la imputación que vamos a realizar respecto de lo que vamos cobrando se entiende por un supuesto de razonabilidad y de criterio de sentido, digamos, más conservador. Aplicarlo primero a los costos erogables, segundo a los costos no erogables, y tercero al beneficio percibido. Vamos a ver si lo podemos explicar un poquito al cuadro que es un cuadro que nos va a permitir imputar los conceptos que vamos cobrando, ¿sí?, al momento de la estabilización del rubro créditos que se produce en el periodo 5. Fíjense que los datos que nosotros sacamos respecto de los flujos en el periodo 5 es la columnita esta que habíamos detallado acá, y la trasladamos en la columna esta de inicio de este cuadro para poder imputarlos a los distintos conceptos de acuerdo al criterio que hemos establecido. Nosotros vamos a dividir primero lo que son del precio de venta, el componente costo erogable, el componente costo no erogable y beneficio a percibir, ¿sí? Entonces, desde la primera venta que realizamos, que fue en el periodo 1, son los 34.916 pesos, lo vamos a atribuir primeramente, y nos alcanza para hacerlo, todo como costo erogable percibido, ¿sí? 29.200 pesos para costo erogable percibido. Luego nos alcanza también para aplicar a costos no erogables, y lo tomamos también como percibido, 2.030 pesos. Y el beneficio, el saldo,
que nos queda de lo que vamos tomando hasta acá, 3.686 pesos, para completar los 34.916. Pero nos va a quedar un saldo para completar el precio de venta, que lo vamos a atribuir al beneficio o la utilidad no percibida de 5.684 pesos. Entonces, repito, esta primera venta de este artículo al mes 5, que es cuando se produce la estabilización del rubro crédito, de esa primera venta vamos a cobrar, vamos cobrando, mejor dicho, 29.200 que representan costos erogables, 2.030 pesos de costos no erogables, y vamos percibiendo una proporción del beneficio de 3.686 pesos. Lo que nos queda a percibir lo tomamos como que representan beneficios o beneficios no percibidos, para completar la sumatoria de 40.600 pesos, que es el precio de venta. Si analizamos en la venta del segundo artículo, que comienza en el periodo 2, pero analizado al periodo 5, que repito es cuando se estabiliza el rubro crédito, tomamos los 29.232 pesos y vamos a poder plantear la imputación 29.200 a costos erogables percibidos. Nos va a quedar un saldito de 32 pesos que lo vamos a tomar como costos no erogables percibidos, y el resto como costo no erogable pero no percibido. Lógicamente, para completar el precio de venta, el resto que nos queda a cubrir, 9.370 pesos, es beneficio que aún no hemos percibido de esa primera venta, siempre analizado al momento o al periodo 5. Hay unas preguntas en el chat, no sé si las puedo ver acá, tengo miedo de meter la pata y... Ahí vemos. Ah, no, pensé que había preguntas. No, no hay nada. Bien, ahí está. Respecto de la del tercer producto que nosotros vendemos a partir del periodo 3, vamos cobrando al periodo 5 23.548 pesos, y la imputación que hacemos es todo, los 23.548 pesos, a costos erogables percibidos, ¿sí? Luego, las diferencias que vamos a ir obteniendo para completar el precio de venta es 5.652 para completar los costos erogables como no percibidos, ¿sí? 2.030 pesos de costos no erogables y tampoco lo hemos percibido hasta el momento, y el beneficio, que tampoco lo hemos percibido a ese momento, 9.370 pesos. Lo propio respecto del artículo 4, que lo vamos a empezar a vender en el periodo 4, y del cual vamos cobrando el anticipo y una cuota. Son 17.864 pesos, todo afectado a costos erogables, percibidos en este caso, y el saldo para completar los 29.200, 11.336 de costos erogables, pero no percibidos todavía, porque no hemos cobrado. Y lo mismo para los costos no erogables, no hemos percibido los 2.030 pesos y no hemos percibido tampoco el beneficio o utilidad a percibir, 9.370 pesos. Lo mismo para el artículo 5, que se produce en el periodo que estamos analizando, o sea, en el momento 5, cuando se estabiliza el rubro crédito, hemos percibido solamente el anticipo. Todo ese anticipo lo vamos a aplicar a costos erogables percibidos. Nos queda el saldo para cubrir los costos erogables como no percibidos, 17.020. No hemos percibido nada de costos no erogables y no hemos percibido nada del beneficio. Siempre hay que considerar que hay que completar, por supuesto, las ventas de cada periodo. A partir de acá tenemos los conceptos totales, ¿sí?, que nos va a permitir, a partir de la fórmula que ya nos anticipó José Luis, determinar cuál es el capital neto que vamos a aplicar al rubro créditos, y a partir del cual nosotros vamos a tratar de obtener una aproximación de cuál es la inversión que va a requerir ese rubro.
La fórmula nos dice que el financiamiento, que el capital neto aplicado al rubro créditos y bajo las condiciones que nos plantea el enunciado, va a estar dado por el financiamiento a costo erogable, es decir, lo que efectivamente nosotros erogamos para poder vender y aplicar la política de ventas, neto o restado de tres conceptos: los costos no erogables, ¿sí? No erogables percibidos, que nos disminuyen la aplicación de capital, el beneficio percibido, que también nos disminuye la aplicación del capital, y a su vez la financiación de proveedores que nos otorgaron respecto del efectivamente costo erogado, que eran los 30 días que nosotros nos había planteado el enunciado. Por lo que, de acuerdo a la tabla que hemos realizado la imputación, tomamos como financiamiento a costo erogable los 34.008 pesos, ¿sí? Que es lo que efectivamente no hemos percibido. Perdón, ahí estamos de nuevo. No sé si me expresé bien hace rato, pero lo reitero ahora. Lo que estamos dando nosotros de financiación, es decir, lo que estamos otorgando como crédito y a cobrar, y que es el costo que representa para nosotros, es el financiamiento a costo erogable, que no hemos percibido todavía, son los 34.008. Eso menos los costos no erogables que sí hemos percibido hasta ese momento, que son 2.062 pesos, menos el beneficio percibido, que está percibido al momento, al periodo 5, que es cuando se estabiliza el rubro créditos, 3.686 pesos, y menos el financiamiento de proveedores, que es a 30 días, que surgen de los 29.200 pesos y la información del enunciado. Esta ecuación nos da un capital neto aplicado unitario por artículo de 940 pesos negativo, por supuesto, como requerimiento de financiamiento, que multiplicado por las 250 unidades, que es el nivel de actividad, nos daría un requerimiento adicional de capital de 235.000 pesos que digamos que serían necesarios para posibilitar la política esta crediticia que, se acuerda el enunciado, pretendía el Departamento de Comercialización. Y por lo tanto, digamos, como desde el lado de finanzas, de acuerdo al enunciado, decíamos que el analista financiero no estaba de acuerdo que modifiquemos la política, o mejor dicho, que la podíamos modificar siempre y cuando no haya la necesidad o el requerimiento de nueva fuente de financiamiento para aplicar esa política de venta. En este caso, sí la hay, por lo tanto, no sería aplicable a menos que consigamos una fuente de financiamiento que permita realizar, aplicar la política crediticia que estamos aplicando. Posiblemente acá la solución, ¿cuál sería? Modificar posiblemente el precio de venta, podría ser una, o bien no estamos cobrando intereses, podemos agregarle los intereses a los efectos de decir, bueno, las cuotas van a ser variables, o se va a aplicar un sistema de amortización de crédito diferente que nos permita cobrar un poco más de fondos y a través del cual nosotros nos podemos financiar. Pero esto está relacionado también con el mercado para ver si realmente está dispuesto, digamos, a tomar este sistema de política de crédito que tengamos, y seguramente va a haber que analizarlo del lado también de la competencia, para ver cómo están vendiendo este mismo producto, o los productos que hacen, digamos, que son directamente, que compiten con nosotros, y ver cómo lo venden los otros competidores. Y ver qué impacto tiene, por supuesto, en las ventas, porque estamos analizando de que la gerencia de comercialización pretende pasar de 180 unidades mensuales a 250 unidades mensuales, lo cual sí es cierto que hay un incremento del nivel de actividad, ¿sí? A su vez, si ustedes analizan ese nivel de actividad, hay que relacionarlo también con otros costos que habría que analizar. Si requerimos más materia prima, si requerimos
tener un lugar adicional, o si el nivel de actividad nuevo que vamos a plantear nos da respecto de la capacidad instalada que tenemos, así las máquinas que producimos están en condiciones de producir 250 unidades, o si estamos en condiciones de comprar y estoquear, o si estamos en condiciones de decir, bueno, las nuevas compras, ¿cómo las vamos a financiar? Si tenemos algún otro financiamiento adicional de otros proveedores. Bueno, todo eso, digamos, respecto del análisis que se puede hacer, completando todo lo que es el análisis del rubro crédito. No es demasiado complejo, digamos, el desarrollo del análisis de lo que se ha planteado en los casos estos prácticos que hemos visto. Yo les sugiero leer el material de estudio que está en la página web, repasar un poquito y volverlo a hacer a los cálculos, a los efectos de tener más claro el armado del flujo de fondos sobre todo, y cómo es la imputación de los conceptos que componen el precio de venta, que por ahí es lo más difícil, digamos. Luego la aplicación de la fórmula es relativamente sencilla, y entenderlo, digamos, entiendo que eso sí lo pueden hacer para poder aplicar un análisis y entender y dar una respuesta por ahí a las preguntas o a lo que pide cada enunciado de algún práctico que podamos ver. No sé, si no hay otras preguntas, creo que hasta aquí daríamos por finalizado el práctico, y para continuar mañana va a haber otra clase del profesor Manuel Renta y Alejandra Povolo. También van a completar los otros prácticos que componen el tema del rubro crédito. Profesor, Sí. contestando entonces la pregunta 2 que pide que las pautas estas que plantea la gerencia financiera aceptaba la financiación, pero siempre y cuando no se afecte capital propio. En este caso no se aceptaría lo que plantea la gerencia de comercialización, porque efectivamente tiene que afectar capital propio. Correcto. Bien. Muchísimas gracias, profesor. Dale. Profe, Sí. a mí me quedó una duda en el cálculo del margen sobre el costo del 30%, esos 31.230. Sí. ¿Cómo lo saco? El margen, cuando el práctico te dicen que están calculando un margen, una contribución marginal sobre costos, en este caso el 30%, dividís el precio de venta entre 1.3, digamos, matemáticamente. Ah, bien. Listo, profe, que no lo podía sacar, por eso me preguntaba. Bien. Profe, mañana, ¿qué prácticos veríamos? Entiendo que el 6, 7 y algún otro 9 o 10 probablemente. Bueno, gracias, profe. Bien. Bueno, no sé, José Luis, si querés agregar algo más al tema o ya damos por terminada la clase, siendo las No, 7:30. para mí está... No tengo más cuestiones para agregar, Gustavo. Bueno, no habiendo más consultas, entonces daríamos por finalizada la clase y nos vemos mañana. Bueno, buenas tardes a todos. Chao, Gustavo. Un gusto, hasta luego. Hasta luego, profe.